Bueno, hola chicos, en este video les voy a enseñar a cómo crear una API REST con CRUD en Spring Boot, pero con la base de datos MongoDB, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque hay dos tipos de base de datos, ¿sí? La SQL y la no SQL, ¿bien? La SQL, como puede ser en MySQL, por ejemplo, la base de datos MySQL, es que ellos tienen una tabla, ¿sí? Vos creas una tabla y puedes setear los parámetros, ¿sí? Decís nombre, apellido, sexo, email, etcétera. Pero los objetos que vos crees los tenés que crear en este orden, ¿sí? Con todos los parámetros. Si alguien se saltea uno de estos parámetros o no escribe un parámetro, por ejemplo, escribimos nombre, apellido, edad, sexo y no hay email, el objeto va a tener un error y no se va a poder crear. Entonces, para crearlo necesitamos setear todos estos valores, parámetros, ¿sí? Como podemos ver aquí, tanto el nombre, el apellido, la edad, el sexo y el email, y así con los tres que vemos aquí en el ejemplo. Pero con NoSQL es diferente, si bien tienen los mismos parámetros, pero nosotros en los objetos podemos crear los parámetros que nosotros escojamos a elección, ¿sí? Podemos aquí en un ejemplo escribimos el nombre, el apellido y el email y listo, y el objeto se va a crear bien, ¿sí? En el siguiente escribimos el nombre y el apellido y listo, el objeto se va a crear bien, y en el siguiente escribimos el nombre, la edad y el email y el objeto se va a crear bien. Bueno, esto es una manera gráfica para demostrarles que con SQL, base de datos tipo SQL hay que seguir un orden, cuando en NoSQL no hay que seguir un orden, ¿sí? En fin, bueno, era eso. Bueno, ahora comenzamos a crear una API REST con CRUD, NoSQL con la base de datos MongoDB, que MongoDB es con NoSQL, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página Spring Initializer, ¿sí? Una vez dentro, elegimos el proyecto Maven, el lenguaje Java, la última versión que viene por defecto es la indicada, ¿sí? La correcta. Lo empaquetamos con tipo jar y la versión de Java que nosotros tengamos instalada en nuestra PC. Bueno, ahora aquí en dependencias vamos a agregar Lombok, ¿sí? Para ahorrarnos código, Spring Web, pero no Spring Web normal, sino un Spring Web reactivo, ¿sí? También la base de datos MongoDB, pero reactivo, porque escogimos Spring Web reactivo, por eso tenemos que escribir también implementar la dependencia MongoDB reactive, ¿sí? Y la última, que sería la validación, esta, que nos va a servir para agregar algunas anotaciones importantes, ¿sí? Bueno, entonces nada más que esto. Bien, generamos el escritorio demo. Bien, esperamos que termine. Bien, una vez terminó, lo extraemos aquí y lo abrimos con nuestro IDE preferido. En mi caso yo lo voy a abrir con IntelliJ IDEA. Bien, entonces open escritorio, lo abrimos, esperamos a que cargue. Error. Bueno, sí hay un error, bien, pero vamos a ver si funciona bien esto. Bien, no agregamos nada, el proyecto Spring inicial, vamos a ver si funciona. Esperamos a que cargue. Y bueno, como podemos ver, no hay error de nada. No sé por qué salió un error estaba construyendo el archivo del proyecto, no sé, pero como podemos ver, inicia sin ningún tipo de problema y no hay error de nada, ¿sí? Bueno, entonces digamos que está bien, ¿sí? Bueno, entonces comencemos. Vamos a crear nuestro CRUD, ¿sí? Pero antes de ir al CRUD, vamos en Application Properties y a decirle que si bien Spring Boot trabaja con el servidor 8080 y me gusta seteárselo, ¿sí? Entonces escribimos server port 8080. Bien, server port 8080. Ahora, para trabajar con la base de datos MongoDB, perdón, sería spring.data.mongodb.uri. El URI hace referencia al URL, la dirección de la base de datos, ¿sí? Entonces sería mongodb // localhost
y el servidor que trabaja por defecto MongoDB es 27017, ¿sí? Barra el nombre de nuestra base de datos, que en mi caso yo tengo una base de datos llamada game, ¿sí? Entonces guardamos. Antes de iniciar con el CRUD y la API REST, les muestro mi base de datos, ¿sí? Yo tengo una base de datos, vamos a borrar esto. Yo tengo una base de datos que les muestro ahora el nombre, showdbs, bueno, db mejor, se llama game y tiene una colección llamada characters, son personajes. Si queremos ver estos personajes sería characters.find.pretty para verlos mejor. Un momento, creo que no hay nada. A ver, count. No, claro, no hay nada. Bueno, no hay problema porque me viene perfecto para el video, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dirigirnos a cualquier editor de texto. En mi caso el Sublime Text es bastante bueno y fácil de utilizar, ¿sí? Entonces como yo ya tengo aquí creado varios, son personajes de videojuegos, ¿sí? Entonces creamos, o sea, como ya está creado, lo copiamos, copiar, y lo seteamos aquí, ¿sí? Entonces decimos db characters.insert many. Se crearon correctamente, vamos a verlos ahora. Hay 5, bien, como hay 5, entonces lo vamos a mostrar find.pretty y aquí están, ven, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Aquí están. Bueno, listo, ya tenemos 5 objetos en nuestra base de datos llamada game, ¿sí? Listo, cerramos. Entonces ahora vamos a crear un paquete que se va a llamar API REST, ¿sí? Este API REST va a tener una clase llamada personajes. Bien, creamos los atributos, que va a tener un id, string id. Ahora les explico por qué string id, pero primero vamos a hacer esto, ¿sí? Bien, ¿por qué string id? O sea, ¿por qué es de un conjunto de cadenas, de caracteres, perdón, el id y no un valor numérico, ¿sí? Porque como podemos ver, el id que tienen son números y además letras, F, por ejemplo, C, ¿ven? Igual si tienen símbolos también funcionaría porque es string toma todo, ¿bien? Entonces, por eso decimos que el id va a ser de tipo string. Ahora, nosotros necesitamos decirle que tenga un nombre, apellido, edad, sexo, juegos y data de datos, ¿sí? Entonces aquí le decimos string name games va a ser string, pero ojo con games. Games, si nosotros vemos aquí mejor, de manera más fácil y más linda, games es un arreglo, porque miren, es un arreglo, contiene llaves, ¿sí? Entonces es un arreglo, ¿bien? Entonces aquí le vamos a decir games, pero arreglo, ¿bien? Y data, string data, que si bien data, como podemos ver aquí, es data y dentro tiene más parámetros. Esto es un documento, ¿sí? Esto es un documento y dentro de este documento hay otro documento, ¿sí? Pero como es otro documento que dentro tiene más información, ¿no? Solo lo tenemos que decir como si fuera un string, ¿bien? Como si fuera un string y ya está, ya lo toma todo esto. Pero aquí es diferente porque tenemos llaves, entonces es un arreglo. Necesitamos indicarle que es un arreglo, ¿bien? Bueno, entonces ya le indicamos que es un arreglo, entonces ya está, ¿bien? Ahora, necesitamos decirle que el id, que la variable id sea el id, ¿bien? Bien, ahora les muestro, una vez que ya terminamos con esto, podemos seguir la pantalla completa, hacemos esto así, bien. Les muestro esto rápido y proseguimos. Si bien nosotros aquí creamos el constructor y los tanto los getters como los setters, como podemos ver, se crea todo. Esto es mucho código, ¿sí?
Y gracias a la dependencia Lombok, nosotros todo este código lo podemos borrar, ¿sí? Es decir, lo eliminamos, bien, lo eliminamos y escribimos aquí. O sea, antes que nada les muestro esto, miren. O sea, la estructura, aquí como podemos ver están tanto los getter como los setter como el constructor, ¿sí? Pero yo esto lo voy a eliminar. Yo lo elimino y desaparece, como podemos ver. Pero con la ayuda de Lombok, de la dependencia Lombok, podemos, gracias a las anotaciones que esta dependencia nos ofrece, podemos crear tanto argumentos como demás métodos sin necesidad de escribirlos, solamente con anotaciones, como por ejemplo al arguments creamos el constructor, ¿sí? No arguments creamos el constructor sin argumentos, es decir, el constructor vacío. Con data creamos tanto getters como setters, como podemos ver, y aquí no hay código, entonces nos ahorramos mucho código, ¿sí? Bueno, ahora, como en MySQL, para que una clase de este tipo sea reconocida como entidad, ¿sí? Le decíamos entity, ¿sí? Pero aquí con MongoDB es diferente, aquí sería document. Y la colección, que ya les mostré antes, mi colección se llama, aquí ponemos, por ejemplo, ponemos show collection characters, ¿sí? ¿Cómo se llama la base de datos? Game, ¿sí? La base de datos se llama game, que ya la seteamos en el archivo de properties, y aquí hay que indicarle el nombre de la colección, ¿sí? Que viene siendo como la tabla, ¿bien? Entonces creamos aquí, decimos characters, ¿sí? Listo. Por esta parte ya estaría la clase de personajes, ¿sí? Ahora creamos la interface que va a ser personajes repo, el repositorio, y aquí vamos a añadir, aquí vamos a agregar los métodos de una clase que se llama reactive mongo repository. Tanto como en MySQL también nos pide la clase personajes y el valor, o sea el tipo de variable que tiene el ID, y en nuestro caso es string, entonces le indicamos string. A esta interface le vamos a decir que la reconozca como un repositorio, ¿bien? Y es lo que hacemos, ¿sí? Bien, entonces una vez que hicimos todo esto podemos cerrar, y como ya expliqué en el CRUD anterior del API REST con MySQL, entramos y heredamos métodos. Si bien no están todos los métodos aquí, esta misma clase hereda de otras clases, que dentro de estas clases están más métodos. Entonces nosotros heredando esta clase ya tenemos acceso a todos los métodos que esta clase también hereda. Y ahora creamos una clase que se va a llamar personajes service IMPL, que IMPL es de implementation, personaje service implementación, ¿sí? Implementation. Como esta clase va a ser de tipo service, le tenemos que indicar la dependencia, la anotación service. Bien, aquí vamos a inyectar la clase, la interface, perdón, de repositorio. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque como ya les expliqué también en los tutoriales pasados, vamos a agregar sus métodos, ¿sí? Entonces por eso la inyectamos en esta clase, ¿sí? Entonces aquí le decimos public flux. Bien, esto lo de flux ya se los explico. Déjenme que cree esto rápido. Characters. Y vamos a hacer un copy pega de este. Sí, aquí vamos a escribir. Bueno, bien. Y bueno, aquí para que salga el error le vamos a poner ¿qué es esto de flux y esto de mono? Bien, ¿qué es esto de flux y de mono? Bueno, lo de flux, como nosotros añadimos la dependencia de Spring Web Reactive, ¿dónde está? Bueno, esta Spring Web Reactive, que es de tipo flux, web flux, nos permite, bueno, obviamente que nos va a permitir métodos, ¿sí? Pero uno de estos métodos es flux, ¿sí? Flux y mono. ¿Qué quiere decir flux? Flux quiere decir como si fuera una lista, donde nosotros vamos a obtener o enviar varios datos, no solo uno. También podemos enviar uno sin problema, pero flux sirve como una lista para mostrar o enviar muchos datos, más de un dato, ¿sí? Y mono, de monoproceso, es de un dato, ¿sí? Multiproceso vendría siendo flux, y monoproceso de un proceso vendría siendo esta clase mono, ¿sí? Entonces aquí, como es una lista, no es una lista como tal, pero se le reconoce como una lista, le decimos this.repo.findAll,
Como podemos ver, no tenemos error porque es como si fuera una lista, como dije anteriormente. Y aquí, como es un objeto, vamos a añadir un objeto. Aquí sería return this.repo.save, de guardar, claro. Pero aquí hay que pasarle como parámetro la clase personajes. Bien, entonces aquí nos va a pedir, ¿qué nos pide? Nos pide una entidad, ¿sí? Y nos dice personajes, o sea, la clase personaje está reconocida como una entidad. Entonces le pasamos la variable de la clase, ¿sí? Y listo, ahí tendríamos eso para crear. Vamos a crear varios para hacerlo rápido. Bien, y añadimos, aquí vamos a actualizar, que sería update characters. Aquí sería igual, no tocamos nada. Aquí vamos a buscar, aquí sería find, pero vamos a buscar por parámetro de id. En este caso el id de nosotros es de tipo string, entonces se lo seteamos como parámetro. Nos pide un id, se lo pasamos. Bien, aquí vamos a eliminar, vamos a poner delete, y aquí vamos a eliminar todos. Entonces aquí vamos a poner delete all, ¿sí? Aquí nos va a pedir lo mismo, o sea, vamos a eliminar una persona por id también, ¿sí? Entonces vamos a eliminar una persona, y como vamos a eliminar una persona sería tipo mono. Bien, entonces aquí decimos delete by id, necesitamos el id. Claro, cuando nosotros vamos a eliminar un objeto de tipo clase, no queremos que devuelva nada. Entonces, como no queremos que devuelva nada, le tenemos que decir void, ¿sí? Tanto este como este, ¿sí? Entonces aquí eliminamos por id, y aquí vamos a eliminar, pero no necesita parámetros este método. Entonces aquí le decimos delete all, ¿bien? Y ya está. Bien, en esta clase esto sería todo. Ahora vamos a bueno, y ahora creamos la clase constructor, la clase controlador, perdón. Aquí vamos controlador, vamos a hacer clase, y para que Spring la reconozca como una clase de controlador le decimos resController, y vamos a agregar un request mapping también, que se va a llamar API. Bueno, al igual que en la clase anterior de personaje Service Implementation, necesitamos hacer una inyección de dependencia de clase, ¿sí? Entonces con AutoWired también vamos a inyectar una clase, perdón, private. ¿Cuál es la clase? Con la que estuvimos trabajando recientemente, ¿sí? Entonces la inyectamos y comenzamos a crear los métodos para enviarlos a Postman, las requests, ¿sí? Entonces aquí sería response entity, aquí sería flux personajes al characters, ¿sí? Al characters, bien. Bueno, entonces ahora necesitamos así, antes que nada, agregar la dependencia, la anotación, perdón. Hace un get mapping, vamos a obtener los datos, ¿sí? Y aquí le decimos el mismo nombre, le decimos al characters, ¿sí? Bien, entonces aquí le decimos flux character, decimos flux al characters, que nos muestre todos los personajes, ¿sí? Bueno, entonces aquí le decimos return new response entity. Aquí vamos a pasar esto, vamos a pasar la flux aquí como parámetro. Aquí vamos a pasar el nombre, coma, http status ok, bien, para que nos muestre. Bien, una vez que ya terminamos con este método, procedemos a crear los siguientes, ¿sí? Entonces el siguiente sería aquí para enviar datos, para crearlos sería post. Aquí le vamos a decir add character, el mismo nombre va a tener aquí, add character, pero aquí como parámetro necesitamos indicarle con un request body que queremos trabajar con el cuerpo de la clase personaje, ¿sí? personajes, bien.
aquí no sería flux, aquí sería mono, porque vamos a agregar un objeto, ¿sí? Un objeto vamos a agregar, mono, bien. Y aquí el método sería add characters, le pasamos la variable personajes, y aquí sería, bueno, mono, como dije antes. Aquí sería, bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre para no confundirnos, sería personajes mono, mejor así, pero aquí en vez de va a ser created. Ahora seguimos creando los demás métodos. Este es post, este será put. El put es de actualizar, este va a ser de actualizar los datos, sería update. Va a ser igual que el anterior. Bien, después pasamos a find, que aquí vamos a obtener resultados. O sea, vamos a obtener un personaje, aquí sería find, y va a tener como parámetro el ID. Bien, aquí sería como parámetro sería paid variable. Nuestra variable va a ser id, y como el id ya especificamos antes que es de tipo string, también lo escribimos aquí. Bien, entonces aquí le decimos que va a ser find characters y le pasamos el id. Bien, aquí en vez de created sería awk, ¿sí? Sería awk, y lo demás sí, igual. Aquí me falta uno más. Bueno, antes de crearlo vamos a decirle aquí delete. Este va a ser de eliminar personaje, aquí sería delete personaje. Me olvidé cambiar el nombre a este, ahí. Bien, delete characters, aquí sería una paid variable también del id, que vamos a eliminar por id. Vamos a eliminar por id, aquí sería delete characters, le pasamos el id. Bien, claro, nos sale un error porque, bueno, ahí dice void. Nosotros cuando vamos a eliminar un objeto de tipo clase no queremos que nos devuelva nada, ¿no? Porque si nos vamos a la clase, justamente en eliminar vamos a poner ¿dónde está? Perdón, aquí no nos devuelve nada, como podemos ver, tanto esta como eliminar por id, tanto como por eliminar todos. Como no nos devuelve nada, nosotros tenemos que indicarle lo mismo, que no nos devuelva nada. Entonces aquí sería void, ¿sí? Sí, aquí sería void, aquí también sería void, y aquí también sería void. Bien, y está bien así. Ahora creamos el último, que es para eliminar todos. Aquí sería delete all, claro. Y aquí me faltó especificarle el idem. Ahora me estaba olvidando, perdón. Ahí está, para que la paid variable trabaje con el id justamente. También se lo tenemos que setear en el mapping, ¿sí? En este caso delete mapping. Bien, entonces este nombre va a ser el mismo que va a tener aquí, pero aquí no va a tener ningún parámetro. Bien, aquí va a ser delete all characters. Bien, punto y coma. Bien, y eso sería todo. Ahora vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos el proyecto. Inició en el puerto 8080, vamos a Postman para verificar, ¿sí? Y aquí escribimos http localhost 8080 /api /all characters. Esto es para verificar que nos muestre todos los objetos que tenemos nosotros, y tenemos 5 objetos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, como podemos ver, aquí están todos. Bien, si se les hace difícil entender esto es porque aquí se los muestra más lindo con Sublime Text. Es porque hemos creado un documento dentro de otro documento. Este es un documento, ¿ven? Este es un documento, pero dentro de este documento hay otro documento. Entonces
al haber un documento dentro de un documento, por eso se ve así, ¿sí? Por eso se ve así. Pero no hay problema con eso, ¿bien? Y ahora quiero que vean esto, miren. Un ejemplo de donde haya dos, a ver, aquí. Miren, este es un arreglo, ¿bien? Como ya les dije antes, también se los mencioné, pero ven que tiene dos valores. Bueno, aquí tiene uno, pero igual es un arreglo. Entonces, como igual es un arreglo, nosotros también necesitamos indicarle que games tiene que ser arreglo, ¿sí? Porque si no se lo indicamos, va a haber un error y no nos va a devolver nada. O sea, nos va a devolver un error prácticamente. Entonces, gracias a eso, gracias a indicarle que es un tipo de arreglo, nos va a mostrar, ¿bien? Entonces nos muestra todo. Bien, y si recuerdan, en personajes, claro, no lo hice. Bueno, ahora vamos a hacer uso de la... Vamos a cortar esto rápido. Vamos a hacer uso de la dependencia validación, a ver dónde está. Aquí, validation. Bien, esta dependencia validation nos va a permitir crear para setearle y indicarle que no sea nulo o que no sea vacío los datos que nosotros le ingresemos. Aquí en este caso le vamos a decir que no sea vacío el nombre, que no sea vacío el apellido, que no sea vacío la edad, que no sea vacío el sexo, y que no sea, a ver, a algunos le vamos a decir que no, por ejemplo, los juegos le vamos a decir que no importa si sea vacío, ¿sí? Para demostrar. Entonces le decimos que el nombre, el apellido, la edad, el sexo y la data, la información, los datos, no sean vacíos, pero el único dato vacío que va a poder tener, es decir, si nosotros queremos indicárselo, si lo indicamos, y si no, es los juegos en donde aparece ese personaje, ¿sí? Entonces, una vez que agregamos esto, volvemos a levantar el servidor, puerto 8080, volvemos a llamar para ver si funciona todo correctamente, sigue funcionando bien. Bueno, bien, esto es para indicarle lo siguiente. Miren, vamos a copiar esta dirección, vamos a pegarla, pero aquí vamos a poner post, ¿sí? Y aquí va a ser add character, ¿sí? Entonces vamos a body, raw, text, json, y aquí para hacerlo más fácil vamos a agarrar un personaje, ¿sí? Y vamos a irlo aquí, a pegarlo, beauty. Bien, ¿qué quiere decir esto que le estoy mostrando aquí? Nosotros dijimos que el único valor nulo que puede tener un objeto cuando es creado es juegos, ¿verdad? Entonces juegos lo eliminamos, no existe. Y aquí en data le vamos a decir que tenga un arma, ¿sí? Un arma que va a ser una daga. Bien, va a tener un arma que sea una daga. Este se va a llamar Pepe, por ejemplo. Apellido no sé, edad desconocida, y sexo es Pepe, ¿no? Es un hombre, entonces masculino. Y el ID lo eliminamos, ¿sí? El ID no hay que seteárselo aquí para crear. Entonces creamos, se crea con éxito, como podemos ver el ID se crea automáticamente. Miren, games, no le seteé games y me dijo null y me lo creó con éxito, ¿sí? Ahora para verificar que esto se creó correctamente, nos dirigimos a get, o sea, la primera request, y buscamos. Y vamos a ver si se creó el nuevo objeto que tiene por nombre Pepe. Vamos a ver, y debe estar al último, sí, Pepe. Como podemos ver aquí, se creó. Bien, games null, ¿sí? No hay problema, y esto se lo indicamos porque aquí le decimos que puede ser vacío. No le agregamos el no vacío, se lo agregamos a todos los demás menos a games. Bien, sabiendo eso, ahora podemos seguir con los demás, ¿sí? Ahora vamos a actualizar datos. Aquí le vamos a decir update character. Aquí vamos a copiar uno, por ejemplo. Vamos a copiar el ID mejor. Setemos el ID a este, listo. Le decimos aquí ID, ¿cómo? Le ponemos el ID que queremos nosotros modificar. ¿Cuál queremos modificar? El segundo, este, Saber. Vamos a modificar este personaje. Este personaje se va a llamar Juana
arco, edad, no sé, 15 años, sexo femenino, y armas va a tener, que no tenga nada, ¿sí? Y que en los juegos que apareció le vamos a poner games, le vamos a poner en games, le vamos a poner aquí junto con esto, ¿sí? Así, games, coma, a poner no de momento, ¿sí? Entonces vamos a actualizar los datos a ver si se actualizan correctamente. Dice que se actualizó correctamente, vamos a ver, vamos a comprobarlo. Recordemos que es el segundo, ¿sí? Es el segundo. Vamos a ver, actualizamos y como podemos ver se modifica con éxito, o sea, no hay ningún tipo de problema, se modificó exitosamente. Ahora vamos a buscar, ¿no? A buscar por ID, ¿sí? Vamos a buscar por ID. Vamos a get, aquí sería find characters, y aquí necesitamos pasarle como parámetro el ID. ¿Qué ID podemos pasarle? A ver, vamos a buscar nuevamente. No sé, Ramlet and Valentine de Guilty Gear. ¿Bien? Entonces aquí copiamos y pegamos el ID, buscamos y nos encuentra el personaje. Ay, no se confundan con esto, sí, está. Vamos a poner otro por si no le quedó claro y se confundieron. Bien, buscamos un personaje y nos muestra solo el personaje con el ID correspondiente, ¿sí? Bueno, funciona bien. Ahora vamos a eliminar personaje por ID. Vamos a poner aquí delete. Delete. Y como ya tenemos aquí un ID ya seteado, ya añadido, le decimos que elimine este personaje. Recuerden el nombre, Android 21, ¿sí? De Dragon Ball Fighters. Bueno, vamos a ver si se elimina. Le vamos a enviar, dice que se eliminó correctamente, vamos a comprobarlo, es este de Android 21, buscamos Android 21, y como podemos ver no existe, es decir que le eliminó, bien. Y si nosotros nos vamos a la base de datos, es que esto está sincronizado con la base de datos, ¿sí? Lo podemos ver tanto aquí, se los muestro aquí, characters.find, también lo podemos ver aquí con la base de datos en CMD. Buscamos y vamos a buscar Android 21. Android 21 no está, no lo encuentro, no está. Igual podemos confirmar esto con mayor medida de esta manera. Le podemos decir find que nos encuentre por nombre, name Android 21. Vamos a verificar si ese era el nombre que yo le di, Android 21, como podemos ver, con mayúscula separado el nombre 21. Tienen que estar bien escritos los datos. Vamos a buscarlo y si no me muestra nada es porque no está, bien, no existe, se eliminó correctamente de otra manera. Y como podemos ver funciona correctamente, y en Compass es lo mismo, ¿sí? Actualizamos y Android 21 no está, bien. Bueno, ahora vamos a comprobar eliminando todo, ¿sí? Le vamos a decir, vamos a borrar esto y aquí le vamos a decir delete all characters. ¿Cuántos tenemos? Recordemos que esto sigue teniendo datos, ¿sí? Seguimos teniendo aquí, bien. Bueno, pero ahora vamos a eliminar todos. Entonces le damos enviar. Dice que se eliminó correctamente. Vamos a comprobarlo actualizando. Y como podemos ver, ya no tenemos nada. Está vacío. Vamos a comprobarlo aquí en la base de datos. Decimos dbcount. Tenemos 0. Vamos a comprobarlo si tiene datos que los muestra, ¿no? Find pretty. No muestra nada. Igual aquí dice que hay 0. Vámonos a MongoDB Compass. Dice 5, pero vamos a actualizar y no tenemos nada. Bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si fue así, me gustaría un me gusta y nos vemos en el siguiente video.